social y político que se está viviendo en Europa en el siglo XIX, justamente en esta etapa que corresponde al realismo europeo del siglo XIX, ¿no? Sobre todo la segunda mitad de este siglo. Hoy día vamos a ver entonces primero la diferencia, sobre todo algunas coincidencias, que son muchas características en común, pero también algunas diferencias entre qué pasa en Europa, sobre todo Francia a la cabeza, y en Rusia, que es un caso un tanto particular y que además es el contexto del autor que nos toca leer, que es Dostoyevsky. Entonces comenzamos hablando del realismo europeo en cuanto a su contexto político, social, cultural y económico, ¿no? El realismo europeo se da, como habíamos dicho, inicia a darse en Francia. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, se va a desarrollar con mayor fuerza. Y en Europa hay muchísimos cambios en el siglo XIX, ¿no? Uno de los principales es la aparición de la revolución industrial. La revolución industrial tenía que ver con el uso de ahora grandes maquinarias, grandes objetos tecnológicos para suplir en muchos casos el trabajo de la gente o el trabajo principalmente de los campesinos. La agricultura, que antes era solamente pues realizada por personas, también comienza a hacerse por máquinas. Y las fábricas, ¿no? Que realizaban o que ensamblaban objetos y diseñaban objetos, antes eran estos hechos por personas, pero ahora lo pueden hacer las máquinas en grandes fábricas. Entonces, la revolución industrial es uno de los puntos importantes que comienza a alterar la configuración del tejido económico y social en Europa. Comienza a haber también en este periodo bastante rechazo por las monarquías tradicionales, que eran monarquías, gobiernos de reyes absolutistas. Esto quiere decir que concentraban el poder absoluto en manos del rey, generalmente pues acompañado de una pequeña corte. Había esta idea de que el rey era elegido por mandato divino, entonces eran monarquías además muy tiránicas, muy concentradoras del poder, que difícilmente pues repartían bienestar entre la mayoría de la población, que se dedicaban a enriquecerse ellos y a los suyos, y que básicamente concentraban entonces el poder entre los reyes y los miembros de la alta sociedad y del clero, ¿no? Esa es una monarquía tradicional, perdón, sí, una monarquía tradicional y anticuada, ¿no? Estas monarquías absolutistas. Sin embargo, comienza a difundirse mucho más la idea de una monarquía o de un gobierno democrático. Incluso con reyes a la cabeza pueden haber ahora otros poderes del Estado que también equiparen el poder. Por ejemplo, senadores, ¿no? Así como acá hay Congreso, hay jueces, todos ellos equiparan el poder, no está todo concentrado en manos de una persona que sería el presidente, sino hay diferentes organismos de poder que entre ellos tratan de controlarse, de fiscalizarse, de observarse entre unos y otros. Entonces, esa idea de una monarquía un poco más democrática, la idea también de que ya no hay tanto dominio de las ideas extremadamente religiosas, se deja un poco de lado esta noción de la religión muy tradicional o de que el gobernante tiene que ser elegido por Dios, sino que ahora los gobiernos son más democráticos y republicanos. Y hay muchas más ideas de las que se llaman liberales, ¿no? Entonces hay mucho más la noción de democracia, libertad, igualdad, rebeliones también, que constituyen todo este panorama cambiante en Europa. Está modificando y modernizando la sociedad europea. Entonces, Francia está a la cabeza de todo esto, ¿no? Francia siendo además la cuna, como habíamos mencionado, del realismo,
Y justamente con algunos autores como Balzac y Stendhal, que son los primeros o los iniciadores, que se van a dedicar muchísimo a describir los ambientes de este momento, los ambientes tanto aristocráticos como de la clase media y las clases bajas, con todas sus características y distinciones y cualidades pues diferentes que podemos encontrar. Todo ello se va a encontrar en sus novelas, ¿no? La configuración social, por ejemplo, al momento de describirnos las nuevas clases sociales, como aparecen los proletarios o el proletariado, que es el conjunto de estos trabajadores llamados proletarios, que son trabajadores de las ciudades, que tienen pues un régimen bastante explotador de trabajo, que trabajan generalmente más horas que lo humanamente permitible, que tienen un salario muy bajo y que además pues trabajan por muy poco porque si no también podrían ser reemplazados por máquinas, ¿no? Pues en las ciudades está la presencia del proletariado y también de la nueva clase que va siendo la clase emergente, de la clase alta, la llamada burguesía. Entonces, hasta antes de este momento era muy fuerte, eh, ¿no? En momentos anteriores todavía era muy fuerte la vida del campo, la agricultura como medio de producción, pero ya para este momento de finales del siglo XIX está mucho más organizada la vida en la ciudad y se ha generalizado la noción de hacer negocios y comercio en las ciudades. Esto a la cabeza, ¿no? De la clase social burguesa, que justamente enarbole, ejemplifica lo que es pues ser nuevos o tener nuevas riquezas, ¿no? Nuevas ganancias en base muchas veces a sus negocios. Entonces, la burguesía se instaura, es una forma además muy pragmática de ver el mundo, la que tiene la burguesía, que es una forma de ver, de vivir para ganar dinero, para tener comodidades, para ascender socialmente. Esa forma entonces de ideología y de pensamientos nuevos también se instaura, ¿no? Las ideas de la burguesía de la mano con las ideas liberales, que son las ideas novedosas para este momento del siglo XIX. Entonces tenemos este contexto en la historia sociopolítica. A nivel ya cultural, tenemos más bien una serie de eventos que cambian también, o cambian cómo está establecido, ¿no? El arte, el pensamiento. Por ejemplo, en relación con la aparición de nuevas máquinas, con esta cuestión de la revolución industrial, también aparecen máquinas que van a volverse importantes para el desarrollo del arte y la cultura. Aparece la fotografía. Bueno, si bien ya había aparecido antes las cámaras fotográficas en el siglo XIX, a finales, se vuelven mucho más comerciales. Kodak vende ya una cámara, ¿no? Que parecía un par de ladrillos, pero eran cámaras que permitían capturar momentos y que ya no estaban tan caras como habían estado décadas atrás, que ya eran para al menos ciertas personas un poco más conocida la fotografía, a diferencia pues de siglos anteriores en que solamente se hacían pinturas, ¿no? Retratos. Ahora hay esta noción de fotografiar el momento, captar en una fotografía de manera muy real, muy fiel a la realidad lo que está sucediendo, ¿no? Ya no se puede engrandecer las cosas, mientras que con las pinturas muchas veces podías embellecer o engrandecer un momento. En la fotografía no hay eso, ¿no? Se capta si estás vestido con buenos trajes o en fachas, te lo capta. ¿No? La ropa, el gesto, el momento, el ambiente, si es una casa, si es un salón, si es una habitación.
se puede captar mediante la fotografía. Se reproduce entonces la realidad y esto va a estar muy de la mano con lo que nosotros vamos a ver en el realismo. Los realistas también quieren reproducir la realidad tal y como es, no idealizarla, no engrandecerla como se hacía antes, sino describirla tal y como la observan. Entonces la fotografía va acorde con esos tiempos. Luego está también las imprentas, ¿no? Que acá no se han puesto, pero como parte de estas máquinas que van a contribuir a la cultura, aparecen las máquinas de imprenta. Bueno, que en realidad también ya existían desde antes, pero lo que pasa con las imprentas es que se abaratan los costos y además no solo de las máquinas, sino de la tinta. Y se vuelve mucho más usual que se impriman periódicos y que la gente compre, ¿no? El siglo XIX es el boom de los periódicos. La gente lee allí sus noticias, lee poemas en los periódicos, puedes leer novelas en los periódicos. Es una cosa realmente eh, una contribución cultural muy grande, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Muchas de estas contribuciones, muchas de estas formas nuevas de recibir cultura, de vivir en gran medida, se van a ver en las grandes ciudades. La mayoría de Europa se está urbanizando y las ciudades toman mucho más vida. La gente del campo va a migrar a las ciudades porque en el campo hay mucho desempleo. Es una época en que, y esto tiene que ver con la diapositiva anterior, ¿no? Como hay la revolución industrial al mismo tiempo trae bienestar, trae máquinas que pueden ayudar y contribuir al ser humano, pero que también en muchos casos hacen el trabajo de las personas, las máquinas. Sobre todo en el campo va a haber muchos campesinos, ¿no? Que eran trabajadores de las cosechas, de las siembras, que básicamente se quedan sin oficio y para no sucumbir ante la pobreza van a migrar a las ciudades, se van a volver parte del proletariado también, ¿no? Esa es una época dura para Europa porque está viendo estos periodos de crisis y también, pero también se están ocasionando cambios que van a persistir, ¿no? Porque las ciudades va a ser lo que se va a erigir y se va a volver el tipo de vida más usual, la ciudad y ya no el campo. Además de esto, y como parte de esos cambios, hay también cambios sociales, económicos. Los ricos se vuelven más ricos, los que son los burgueses que están ascendiendo socialmente, los que tenían pues riquezas económicas y pueden multiplicarlas gracias a la producción de las máquinas. Y por otro lado, los pobres, que generalmente eran campesinos o proletarios, o se quedan desempleados o están sometidos a trabajos explotadores que les pagan mucho menos. Entonces, los pobres se vuelven más pobres, ¿no? Es una época también de mucha polarización. Entonces, ya a nivel cultural te mencionaba, la fotografía es un aspecto, la imprenta es otro, que contribuyen a la difusión de arte, de cultura, que contribuyen también a una nueva forma de ver el mundo, como es la fotografía, y que están de la mano con el avance pues, científico que defiende el positivismo. Es una época de avances científicos, tecnológicos, industriales, y la ideología detrás o el modo de pensar que está detrás se le denomina el positivismo. Positivismo, contrario a lo que suena, no tiene nada que ver con buenas vibras, sino con dejar de lado las creencias sin pruebas que eran propias de la religión, ¿no? Dejar de lado las creencias de la fe, netamente de la fe, o lo que se llama el dogma cristiano, que son estas creencias a las que uno no puede cuestionar, y más bien dar lugar a la experimentación científica, a la confianza en la ciencia, al método científico que es el método experimental en la época. Entonces, el positivismo básicamente lo que hace es defender el conocimiento científico y tratar de aplicar a diferentes áreas de la vida, incluso
este tipo de metodología, ¿no? Observar, describir, hacer hipótesis, ¿no? Tratar de ser objetivo. Entonces, esta es la época de esta ideología. Y luego vienen dos modos de estudiar a los seres humanos y a su modo de vivir. Por un lado, el estudio de los individuos, que tiene que ver con el interior de las personas, la psicología, la mente. Y por otro lado, la vida en grupo, cómo actuamos y cómo entendemos nuestra vida en sociedad, qué leyes cumplimos, qué leyes incumplimos, cómo es que se entiende entonces ciertos valores o acciones respecto al resto, ¿no? Entonces, estos dos aspectos, el aspecto individual, que es el aspecto psicológico, y el aspecto social, grupal, lo vamos a ver también en las novelas y en el arte de este periodo. Por un lado hay una preocupación, como vamos a ver en Crimen y Castigo, por la mente, ¿no? La mente del personaje es la que define cómo se va a comportar. Siente cólera, siente angustia, siente necesidad, siente amor, y no solamente pues sus sensaciones, sino su pensamiento, ¿no? Cómo decide actuar en torno a ello. Por ejemplo, al principio Raskolnikov está indignado porque se entera de la existencia de una mala persona. Entonces comienza a darle vueltas y vueltas en su cabeza a la idea de que esta persona no debería vivir o existir, que no es una buena persona y por lo tanto no contribuye, ¿no? Al resto. Entonces hay un desarrollo mental allí, ¿no? Hay una serie de elementos que te hacen conocer la psicología. Y por otro lado está la sociología, ¿no? Cómo vive la gente, por qué esa persona que es una mala persona, la vieja usurera, recurre a esas acciones. ¿Por qué Raskolnikov va a responder como responde? ¿Está bien responder con el crimen o con un asesinato a ciertas situaciones? ¿Qué contribuye y que impide la vida en sociedad? Entonces, esas descripciones, ya basadas más en nuestra vida en conjunto, con nuestra interacción con otras personas, tienen que ver con la sociología. En la literatura, muy expertos en estas descripciones del mundo sociológico, o lo que se llama incluso la novela sociológica, son más los franceses, los expertos, ¿no? Balzac, por ejemplo, y allí también incluyen las clases sociales, pues, cómo es que se comporta alguien de la clase baja, de la clase alta, cuáles son sus diferentes valores, modo de interactuar, por qué, por ejemplo, en algunas clases la infidelidad no está tan mal vista como en otras clases, ¿no? No es tan reprochada la infidelidad para la gente muy rica, para la gente muy de clases altas, ¿no? Te describen también cómo es vivir en pobreza, en hambruna. Entonces ya ahí tiene que ver con la vida en sociedad y eso es típico, mucho más típico de los franceses, pero todos los realistas incursionan en ello. Nosotros habíamos visto ya características del realismo las semanas anteriores cuando vimos romanticismo y realismo. Y una de las principales que no debemos olvidar es que son objetivos. Cuando hablamos de objetividad, recuerda que tiene que ver con todo lo observable en el mundo exterior. Entonces, la objetividad se distingue porque todo ello es, digamos, como eventos o elementos observables y verificables en el afuera, ¿no? Tú puedes describir desde el color de los ojos, el color del cabello de una persona, el estado de su ropa, de sus zapatos, su semblante, si se le ve contento, triste, su apariencia en general, ¿no? Por ejemplo, a Raskolnikov nos dicen que se ve demacrado, pese a que es joven, porque no tiene que comer, porque no está estudiando, está dejado del estudio. ¿Qué más? Objetivamente puedes también saber el exterior de una casa, ¿no? Es diferente de la casa de un duque, que es prácticamente un palacio, a una
una casa pues en un barrio pobre o un prostíbulo por fuera, ¿no? Que están sucios, mohosos, son pequeños, lugares pobres son distintos, ¿no? Si te describen un interior y ves que hay pues en una esquina un saco roto, eh, debajo unos zapatos también en mal estado, tú sabes que se trata de la clase baja, ¿no? Entonces hay también ahí unas descripciones que nos pueden ayudar o nos pueden ubicar en ciertas clases sociales, en ciertos ambientes, nada más con la objetividad. Entonces lo que buscan en gran medida es un conocimiento mucho más fiel a la realidad. Saber cómo es nuestra sociedad circundante, porque casi siempre se habla del contexto propio. Los franceses hablan de Francia, los rusos hablan de Rusia, pero es conocer cómo era la sociedad europea de ese entonces, lo más fielmente a la realidad, sin inventarte cosas. Entonces no entra allí la fantasía, la imaginación, que eran características de los románticos. Los, eh, los realistas prefieren ceñirse a lo que se observa, a lo verificable. Entonces, se deja de lado pues ese tono legendario, justamente lo que dice aquí, ¿no? El rechazo a la idealización, que es muchas veces engrandecer, embellecer algo, y también se rechaza el gusto por el pasado, que era el tono legendario que tenían los románticos. Hablar siempre de tiempos pasados como tiempos más misteriosos o más atrayentes, o incluso pues eh, tiempos más también grandiosos, ¿no? Embellecidos. Entonces todo esto se va a rechazar. Los realistas prefieren el ambiente actual. Entonces, para ello utilizan, como hemos dicho siempre, la descripción, que es muy minuciosa, a veces dura páginas y páginas para enterarnos cómo es el ambiente en que se está viviendo, ¿no? El contexto puede ser una villa en algún pueblito o puede ser la vida de las grandes ciudades, ¿no? Puede ser en un ambiente rico o en un ambiente pobre, en la casa de un rey, ¿no? En un palacio, mejor dicho, de un rey, una enorme fiesta y banquete. Es un contexto muy preciso y un ambiente muy preciso, diferente pues de escribir pues tabernas viejas y pobres, ¿no? Que es lo que va a pasar en, por ejemplo, Crimen y Castigo. También se describen los personajes, entonces, obviamente físicamente, se nos dice que Raskolnikov es joven, que sería hasta apuesto, de no ser porque está pues demacrado, que no duerme bien. Se nos describe incluso, en el caso de él, sus acciones y hasta el interior de su mente, y en el caso de ciertas novelas más psicológicas. Pero en general, la descripción, incluso exterior de las cosas, nos ambienta bien en dónde estamos, ¿no? Si estamos en Francia, estamos en Rusia, estamos en un ambiente rico o pobre, estamos en la vida de una persona joven o ya mayor, todo ello lo podemos distinguir. Y se escribe sobre todo obras narrativas en el periodo realista. Eso quiere decir obras como cuentos y novelas. La difusión de la narrativa va a ser en los periódicos. Por eso vas a encontrar el término novela de folletín. Seguramente lo vas a escuchar, lo vas a leer, porque las novelas de folletín son la forma más usual, más generalizada de escribir pues novelas. Se escribían por partes, o mejor dicho, se publicaban por partes en los periódicos. Entonces el folletín eran estos periódicos o revistas que aparecían cada 2 semanas o cada semana, y allí había un capítulo, y así se publica Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo se publica en folletín, es una novela de folletín en principio. ¿Qué significaba esto? Que no había la noción tan generalizada como ahora de los libros
como los conocemos, ¿no? Así, Crimen y Castigo, por ejemplo, que es un ladrillito, ¿no? Es un texto bastante extenso. En su época no se publicó así como un libro completo, sino primero como una novela de folletín, por partecitas en el periódico. Y eso también tiene que ver con los cambios que está habiendo en la ciudad, en la sociedad, porque todavía no hay esta em, cultura libresca que sí va a haber ya en el siglo XX con más fuerza. El periódico es más barato, ¿no? Es más breve, la tinta es más barata, la impresión por lo tanto es más barata. Los libros eran más difíciles de producir. Se hacían con generalmente papel especial, con tapadura, a veces con diseños hasta bordados en las tapas. No se hacían como ahora, que puedes encontrar cientos, miles de libros del mismo ejemplar que el que tú tienes. Se hacían de a poquitos, ¿no? Generalmente eran productos más artesanales, hacías 20, 25 y era bastante. Y por eso la gran mayoría de gente no los compraba, porque todavía no se habían abaratado. Era casi un lujo tener un libro. Generalmente eran las clases altas las que solían tener estos libros. Entonces, al respecto, incluso yo me acuerdo que algunos escritores, un escritor muy famoso francés, habla de esto, ¿no? De que él quiere publicar su libro, finales del siglo XIX, pero era bastante caro. Entonces él se endeuda pensando que después va a poder recuperar el dinero, recuperar su inversión y pagar la deuda, pero no va a ser así, ¿no? No va a poder, pues, su libro no va a ser tan exitoso. Hizo que saca, pues, creo que 25 ejemplares, o sea, son pocos, pero son ejemplares más bonitos, son muy bonitos la primera edición de Las Flores del Mal. Y se endeuda, tanto así que luego va a juicio y sufre cárcel por esto. Y muere el autor, pues, en ese caso es un poeta, que todavía eran menos leídos, muere en la bancarrota, en la quiebra total, y pues tras haber sufrido cárcel y todo. Entonces, toda esta cuestión de publicar un libro era caro, te podías endeudar mucho, no era usual. Por ello es que a los escritores más bien les pagaban contratándolos para periódicos, como quien escribe pues un artículo de periódico, pero escribías tu novela por partes. Entonces, las novelas de folletín, como pasa con Crimen y Castigo. Ahora, más específicamente, nosotros vamos a tener que distinguir el contexto de Rusia, que tiene muchas características en común con el contexto europeo, pero va a tener muchas diferencias también. Rusia está, digamos, un tanto eh, atrás en cuanto a avances sociales, políticos, económicos. El contexto en Rusia es un contexto de crisis y de pobreza mucho más agudas y mucho más severas que en el resto de Europa. Eso tiene que ver con que Rusia, justamente lo que decíamos hace un rato, de que la gran mayoría de Europa se había vuelto urbana y que estaban floreciendo los centros urbanos, ya no había tanta vida del campo, tanto régimen basado en el campo. Pero en Rusia sí, en Rusia casi la mayoría del país es feudal. Pleno siglo XIX todavía el régimen es feudal. Hay siervos que son tratados básicamente pues como esclavos, que se compran, que se venden, que son propiedades esos siervos de los grandes señores que tienen dinero y tienen los medios para explotarlos. Y el gran gobernante de todos y el que tiene mayores riquezas y mayor poder es el zar. Los regímenes zaristas son en particular bastante sangrientos y bastante tiránicos. Y justamente Fedor Dostoyevsky vive en sus primeras décadas, su niñez, su juventud y parte de su adultez, a lo largo del régimen de dos zares, que van a ser los últimos, porque ya la cosa es insostenible. Hay muchísima hambruna
hay escasez de productos, los siervos trabajan para básicamente pues producir alimentos para los amos y ellos no tienen de qué sostenerse. Encima les cae la peste a Rusia, van a haber guerras, todo lo malo que pueda haber les pasa. Entonces hay extrema pobreza y encima los zares que son pues que viven mejor que reyes y sin rendir explicaciones ni buscar el bienestar del resto, ¿no? Del pueblo. Y se suele hablar de estos regímenes como regímenes muy tiránicos porque incluso hay rebeliones de grupos de siervos que, pues obviamente al estar casi esclavizados se organizan para reclamar o para rebelarse y lo que suele suceder es que o los castigan o los matan, ¿no? Y si los castigan son castigos muy severos, como por ejemplo latigazos públicos, que no eran pues 10 o 20 latigazos, eran cientos, ¿no? Se han registrado casos de 500 latigazos. Hay un caso de cerca de 1000 latigazos, o sea, latigarte de esa manera, golpearte hasta que te desangres, era otro tipo de condena de muerte, ya cuando eran muchos, ¿no? El castigo era muy extenso. Ahí ya era prácticamente como condenarte a muerte a golpes, ¿no? Entonces estos zares se caracterizaban por ser así muy violentos, tiránicos y radicales en sus castigos. Tanto así que hasta la policía, la guardia que se le llama, se rebela en buenas partes de Rusia, porque son siervos también. Los policías no son personas, pues, como ahora, no civiles, independientes, son parte de los siervos que están dependiendo del amo, que tienen que obedecer al amo. Y cuando se rebelan ellos, también ahí hay una masacre, ¿no? También los matan así, pero en mancha, digamos, no los matan por montones. Entonces, como es un periodo muy crítico, muy de muchas vicisitudes y enfrentamientos y crisis, finalmente van a terminar derrocando al último zar, que es Alejandro II. Cae el zarismo, se da la liberación de los siervos, y eso pasa justo en la vida pues, de Dostoyevsky, ¿no? En el periodo de la vida de Dostoyevsky, muy curiosamente. Y Rusia en general es un país bastante tradicional, te decía, todavía feudal, incluso, o sea, con ideas y modos de actuar muy antiguos. Eso incluye su pensamiento cristiano. Te había dicho que en buena parte de Europa está más generalizado el positivismo, la atracción por la ciencia, se deja un poco de lado las creencias religiosas extremas. En Rusia no, en Rusia hay muchísimo todavía tradición cristiana de la más, eh, digamos, de la más estricta, que es justamente el cristianismo ortodoxo. Y y todavía pues no hay estas ideas liberales tan fuertes, pero comienzan a llegar, ¿no? Ideas de justamente igualdad, democracia, la burguesía, ¿no? Las ideas liberales tienen que ver también con esa idea de poder ascender socialmente, hacer plata, ¿no? Hacer negocio. Eso todavía no llega tanto a Rusia, ¿no? Sobre todo la burguesía se va a demorar en surgir en Rusia. Pero sí, ciertas ideas liberales como de democracia, mayor igualdad, por eso es que hay rebeliones también. Y la novela Crimen y Castigo que nos toca ver está ambientada en esta ciudad de Rusia que es San Petersburgo, que es curiosamente probablemente la ciudad más moderna de Rusia. Y aún así no es muy moderna, pero de toda Rusia que era muy campesina, la mayoría de Rusia era un país de campo, de producción agrícola. San Petersburgo era la ciudad, digamos, urbanizada más importante y más moderna, entre comillas, para lo que podemos esperar en esta época. Y San Petersburgo, si ves aquí en el mapa, es una ciudad de costa, una ciudad de puerto, ¿no? que tiene intercambio comercial y cultural con otras zonas. Por eso es que también eso le ayuda a tener un cierto desarrollo
más moderno que el resto del país. Entonces, en San Petersburgo se ambienta Crimen y Castigo. Y Crimen y Castigo vamos a ver que tiene algunas características. Estas características las vamos a ir ahondando conforme pasen las semanas. Pero la primera, que es fácil de identificar, porque yo además ya la mencioné, es el interés por la mente. En este caso, hablamos de que Dostoyevsky es el padre de la novela sociológica, perdón, psicológica, ¿no? De hecho, creo que me pasé esa diapositiva para que se te quede grabado. Es el padre o el iniciador de la novela psicológica. ¿Qué significa esto? Que adentra en la mente de los personajes, describe sus motivaciones, sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños, sus angustias, todo ello, hasta sus secretos, ¿no? Todo ello lo encontramos en Crimen y Castigo. Y hay entonces un profundo análisis del interior. No solamente se muestra objetivamente lo de afuera, lo exterior, sino se analiza por qué, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones? Ya, Raskolnikov es un asesino, pero ¿por qué, no? ¿Qué ha pensado para hacerlo? ¿Y por qué no piensa igual después? Porque primero decide, ¿no? Matar a alguien, pero después está angustiado, se siente culpable, no sabe si está bien o si está mal. Primero está seguro que sí está bien, después ya no está tan seguro. Entonces, ese análisis de cómo la mente puede ser también cambiante, la mente puede ser muy impredecible, ¿no? Hace que sus personajes sean bastante complejos, profundos, tengan muchas, lo que habíamos dicho de los personajes complejos, tienen muchas características, rasgos, ¿no? Raskolnikov, sí, es un asesino, pero ¿qué más es? Es alguien que ama a su familia, ¿no? A su hermana, eh, luego se va a enamorar también. Ese es otro aspecto de Raskolnikov que nos hace verlo distinto, que nos hace cambiar en nuestra perspectiva de él, ¿no? Entonces, de ser un chico un tanto frío, calculador, bastante, digamos, podríamos decir, ¿no? Él trata de ser muy, al principio, sobre todo, cuando decide matar a la vieja, él trata de ser bastante calculador, ¿no? En lo que piensa, en lo que actúa, pero no siempre se puede ser así. Él mismo va transformándose cuando se enamora. Entonces, ¿cómo se comporta con los otros personajes? Con Marmeladov, con Sonia, con él mismo, cómo se juzga él mismo, ¿no? Llega un punto en el que piensa bastante mal de él, se autocalifica de manera muy negativa. Entonces, es un personaje cuya psicología se está explorando de muchas maneras, en muchos ángulos. Y esto está vinculado con las preocupaciones del autor, que es Dostoyevsky, que eran preocupaciones morales en primer lugar. Preocupaciones sobre lo moral es sobre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Que está bien y que está mal en ciertos contextos. Y esas preocupaciones morales, por ejemplo, tienden mucho a dejarnos con más preguntas que con respuestas, ¿no? Eh, los personajes no son del todo buenos ni del todo malos. Pueden tener acciones malas, pero luego se sienten culpables o se sienten arrepentidos, o pueden tener acciones malas, pero que se contrastan con que son en general buenas personas, ¿no? Entonces, esta idea de que no todo es blanco y negro, eh, tiene que ver con la moral, ¿no? Que no todo está bien o mal de, del todo, ¿no? Hay muchos grises. Y lo podemos pensar nuevamente en Raskolnikov, ¿no? Él es un asesino, si lo vemos así descriptivamente, solamente podríamos describirlo como un asesino al inicio, pero también sabemos que sus motivaciones, su idea es hacer algo correcto, ¿no? Eliminar a alguien que él considera dañino, malvado,
y perjudicial para el resto. Entonces él se entera que hay una mujer, una vieja usurera, que básicamente lo que hace es pues tomar objetos de valor, aceptar objetos de valor que la gente le lleva para empeñarlos o para venderlos, pero estos objetos que pueden valer pues mucho dinero, ella los compra, les da a cambio unas monedas, ¿no? Para que se compren un pan. Como sabe que hay crisis, como sabe que la gente necesita el dinero, en algunos casos se nos cuenta, ¿no? Que en Rusia la gente no tiene ni para comer, ni para los niños no tienen para sostenerse, si sus padres no consiguen lo suficiente, las jovencitas, adolescentes se están prostituyendo en las calles. Entonces, en medio de ese contexto, la vieja usurera se está aprovechando. Entonces, Raskolnikov cree también que está haciendo un bien a la sociedad al matarla. No se trata solamente del acto del crimen, ¿no? Que sería algo simplemente, podrías catalogarlo como algo malo o reprochable, ser un criminal o un asesino, pero ¿cuáles son sus motivaciones? Algunas de ellas parecen ser buenas. Y sin embargo, después de estar tan seguro y de cometer el crimen, comienza nuevamente a dudar y a angustiarse, a sentirse culpable. Entonces, qué está bien y qué está mal no lo tiene tan claro. Y nosotros mismos también tenemos que ir dilucidándolo conforme leemos. Algo similar pasa con Sonia, ¿no? Sonia es una mujer, una jovencita, una adolescente, ¿no? Muy buena. Se nos dice que es muy buena persona, que ama mucho a su familia, no guarda rencores, pese a que su madrastra la metió y la obligó a la prostitución, ¿no? Sonia no guarda rencores, es solamente amor, digamos, en su corazón, ¿no? Y tiene que ver con que ella es un personaje que además representa lo cristiano, es sumamente bondadosa, sumamente compasiva. Cuando se entera que Raskolnikov es un asesino, tampoco lo trata mal ni lo rechaza. Entonces tenemos esta noción de que a ella se le podría, o en la época, sobre todo siglo XIX, muchos le podrían reprochar como que hace algo malo al prostituirse, ¿no? Podrían calificarlo de reprobable o de reprochable, pero ella es en el fondo pues una buena persona. Entonces las cuestiones de qué están bien y qué están mal, nuevamente, las preocupaciones morales no son tan sencillas de definir. Y eso es algo que deja muy, muy bien trabajado Dostoyevsky. Y estas se acompañan de preocupaciones religiosas porque ya te mencioné un poco en el personaje de Sonia, por ejemplo, hay esta idea de la bondad, el amor cristiano, la compasión por el prójimo, muy fuertes, que es algo que ella trata de inculcar también en el mismo Raskolnikov, que para nada es así al inicio, ¿no? Él es un joven bastante frío y, digamos, mucho más racional, si se quiere, en sus frío y calculador y racional en sus pensamientos, ¿no? Pero conforme luego angustian sus pensamientos, conforme lo carcome la culpa y conforme se enamora además, porque habiendo cometido un crimen, sintiéndote pues alguien malo, alguien que ha hecho algo, un acto malo, te enamoras, que es lo que le pasa a él, y siente que ella pues es demasiado buena para él, que es una mala persona, ¿no? O se siente un poco así culpable. Entonces, en ese contraste entra también a tallar esta noción de poder ver lo bueno en las personas, ¿no? Que es una noción muy religiosa, ¿no? De amar al prójimo. A Raskolnikov se le da esa oportunidad, Sonia le da esa oportunidad, ¿no? De que se entrega a la policía, de que cumple su condena. Y de trasfondo también está, entonces, como parte de estas ideas religiosas, la religiosidad atormentada que se ve en el concepto de la culpa. La culpa es un concepto muy cristiano, ¿no? Que se va a incorporar también en la novela. Esta culpa casi pues extrema, ¿no? Muy angustiante y que tiene que ver con que justamente Raskolnikov no es
el joven, pues, el asesino frío que pensaba que era al inicio, ¿no? Eso demuestra que hay cierta, bueno, para Sonia, ¿no? Eso demuestra que hay cierta bondad en él o cierta esperanza. Y que y finalmente él confiesa su crimen, no a un párroco, sino a la persona que ama. Pero confiesa su crimen y tienes que confesar y recibir tu penitencia, ¿no? Esa es la idea de la cristiandad. En el caso de Raskolnikov, termina entregándose a la policía y recibe su castigo, que es ir bueno, la prisión en la que hacen trabajos forzados. Entonces, la misma noción de crimen y castigo, ¿no? La falta y la redención. Eh, el pecado, si se quiere, y la penitencia, ¿no? Son ideas que se van a relacionar con la religiosidad y con la cristiandad. Porque además, Fedor Dostoyevsky se vuelve en las últimas décadas de su vida sumamente cristiano. Entonces, él mismo representa estas creencias. Además, encontramos que hay una serie de representación de las miserias humanas, ¿no? De todo lo malo que nos puede pasar en gran medida, todo lo que un ser humano puede sufrir, ¿no? Y se representan para mostrarlas siempre con solidaridad y compasión. Esa es la perspectiva sobre todo de Sonia, pero en general la obra tiene un poco de ello porque si nos ponemos a pensar en el mismo Raskolnikov, ¿no? Que ha cometido un crimen, que ha hecho algo, digamos, reprochable, él no la va a pasar bien después de eso, ¿no? No se va a regocijar ni a enorgullecer de su crimen. Va a angustiarse y a sentirse muy mal y va a sufrir pues buena parte de la novela. Y está de fondo esta noción de poder pues perdonar a otros, ¿no? O darle la oportunidad a otros, ver el bien en otros nuevamente. Entonces, algo que Raskolnikov no pudo hacer con la vieja, por ejemplo, ¿no? No hubo segundas oportunidades ni ningún tipo de esperanza para ella. Y así como Raskolnikov, claro, Raskolnikov sufre tanto mentalmente como también eh, efectivamente, digamos, en lo económico, en lo social, ¿no? No puede estudiar, no puede mandar dinero a su familia. Así todos los personajes, de un modo u otro, todos los personajes importantes están atravesando etapas, pues, de sufrimiento. Sonia, por lo que tiene que trabajar en la prostitución, el papá de Sonia, que sabe que hace mal, pero no puede contra su necesidad de alcoholizarse, ¿no? De embriagarse. No le pasa dinero a sus hijos, se siente terrible porque Sonia pues tiene que trabajar de esa manera porque él no los mantiene. Entonces todos los personajes atraviesan de una u otra forma por etapas de sufrimiento. Y no por eso son necesariamente demonizados, ¿no? Por lo menos en la novela no. Ya uno cuando lee puede pensar, este personaje se portó mal o este se portó mejor, para este no hay esperanza, para este sí. Pero en general la novela tiende a ser muy descriptiva y tiende a tratar de mostrar que todo tiene, como te decía, su contracara, que puedes mostrarle solidaridad y compasión aún a la persona más eh, terrible o aparentemente pues terrible como sería Raskolnikov, ¿no? Un asesino. Y esta novela es una novela que tiene muy fuertemente el narrador omnisciente establecido. Entonces es un narrador que lo conoce, como te mencionaba, tanto lo de afuera, que era la objetividad típica de muchos narradores franceses, como también lo de adentro, la subjetividad. Y eso hace que ya sea un narrador omnisciente, que a veces hasta sabe, como sabemos, los secretos o los pensamientos más guardados del protagonista.
Entonces es el narrador que va a destacar, pero también incluye mucho las voces de los mismos personajes. Va a dejar que los mismos personajes protagónicos y hasta secundarios tengan grandes y largos diálogos. Durante varias páginas, en muchos casos, se ve esta idea de representar diálogos que muchas veces se han ambientado para el teatro, ¿no? Entonces se habla de esa tendencia teatral o dramática, pero tengamos en cuenta que es una obra narrativa, es una novela, pero tiene esa tendencia dramática o teatral porque incorpora muchos diálogos. Incluso también la tendencia teatral se podría ver en ciertos monólogos, ¿no? Hay largos monólogos interiorizados de el personaje en los que habla y habla y habla consigo mismo y reflexiona. Pero es mucho más evidente en la presencia de varios personajes que están intercambiando información, porque ahí uno se entera no por lo que te están contando, sino por directamente por la conversación que estás presenciando. Es una forma un tanto particular de narrar y que no era usual, por eso es que esas características son ya un poco más particulares de Dostoyevsky. Listo, chicos. Entonces, estas son las características. Básicamente, es importante distinguir el, el contexto y los eventos que pasan en Francia, que están mucho más marcados, y las características del realismo de Francia y del resto de Europa, que son mucho más objetivos, que están mucho más avanzados en el aspecto de las ideas liberales de la república, de la democracia, también en el aspecto urbano de las industrias que se establecen en las grandes ciudades. Todo ello es un contraste grande con lo que está pasando en Rusia, que Rusia es una ciudad mucho más feudal, atrasada en lo económico, también en lo científico, que todavía no tiene esta revolución industrial ni una clase burguesa fuerte, al menos en la gran mayoría de ciudades, pero que sí en San Petersburgo, que es la capital que vemos, y por eso es que San Petersburgo se plantea en la novela así como una ciudad, pero es una ciudad muy empobrecida, ¿no? Por lo menos las zonas en las que va Roy de Raskolnikov son zonas llenas de suciedad, moho en algunos casos, describe los prostíbulos como lugares oscuros y decadentes. Lo mismo con las tabernas a las que van. Las tabernas son sucias, desagradables, pero aún así el protagonista las explora y forma parte de ese ámbito urbano un tanto más empobrecido, decadente. Entonces son contextos un tanto contrastantes, si no bien no son del todo diferentes, pero sí un tanto distintos, y que le permiten también, puede ser por ello, adentrarse más no solo en lo externo, ya no estar tanto concentrado en lo externo y objetivo, sino adentrarse más a cómo los personajes piensan al respecto, ¿no? Al respecto de lo que les ha tocado vivir, al respecto de sus circunstancias que están atravesando. Entonces, es un contraste que tenemos que distinguir y ya para las próximas semanas vamos a ver con detalle el argumento y los temas. Bueno, el argumento de todas maneras no lo vemos todos los detalles o los hechos, porque se supone que ustedes tienen que explorarlo por su cuenta, pero sí vemos lo más importante para entender los temas principales, los personajes que vamos a desarrollar en las siguientes clases. Dime, ¿tienen alguna consulta? Alguien levantó la mano. Sí, profesora, buenas tardes. Tengo una consulta. Primero, en la obra nos comenta que, no, Sonia creo que era, me olvidé el nombre. Sonia. Sonia, eh, bueno, representa la cristiandad y todo. Cuando Rosmondov le confiesa que ha matado, ¿no? Él va a entregarse por su cuenta
o Sonia le pide, ¿no? Que se entregue. Eso es lo que no. Claro, Sonia le va a pedir que se entregue. Sonia, digamos que es el elemento determinante, ¿no? Porque ella le sugiere, pero de manera bastante enfática, que esa es la única forma de que pueda liberarse o redimirse de su culpa. Raskolnikov, es más, al principio no quiere, no está seguro, ¿no? Eh, pero es ella la que lo termina, pues, o sea, es la opinión de ella la que lo termina de convencer, que es la única manera, porque no está viviendo tranquilo, ¿no? Entonces ella le pide y si bien no lo obliga, lo deja con esa idea que al final él se convence por Sonia, porque él no quería, ¿no? Al principio. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, profesora. Lo último era, usted nos sobre la tendencia a lo dramático. Esa tendencia, bueno, también esa parte donde nos mencionó que hay varios diálogos y también hay, se puede decir, la fluidez de la conciencia. Se podría tomar como multiplicidad en alguna parte, aunque ¿Se eso sería podría tomar como qué? No te escuché bien esa parte. como multiplicidad de voces. Multiplicidad de voces. No, la técnica de la multiplicidad de voces es diferente. Es cuando las voces se confunden o se fusionan de manera un poco más, digamos, confusamente confusa, más, es una técnica más novedosa. La multiplicidad de voces es una técnica del siglo XX, ¿no? Cuando te hablan varios personajes en desorden, un poco más caótico, tú tienes que descifrar quién habló aquí, quién habló allá. En un diálogo no pasa eso, ¿no? En el diálogo casi siempre te dicen, qué triste, exclamó tal personaje. No lo puedo creer, dijo tal otro, ¿no? Me voy a mi casa, contestó tal personaje. Pues tú tienes bien claro quiénes están hablando, quiénes están intercambiando. En la multiplicidad de voces no suele ser así. En la multiplicidad de voces o hay algo más de confusión o también hay la necesidad de brindar perspectivas diversas, versiones diversas de los hechos, cosa que no pasa en los diálogos, ¿no? Los diálogos son conversaciones. Está bien, profesora, muchas gracias. Gracias a ti. Listo, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, profesora.